del Salmo 108, no, 102. El episodio, esto viene después de la primera lectura en la misa. Y el episodio que se lee en esa primera lectura es cuando Moisés, que se había fugado, se había escondido lejos del faraón, porque lo mataba él, porque él había matado a un egipcio. Estaba ofendiendo a los hebreos, estaba oprimiendo a los hebreos, ¿no?, de su raza. Y entonces se fue a la montaña del Sinaí. Por ahí encontró una familia, la familia de Yetro, que lo acogió y él empezó a ayudar, cuidando el ganado, cuidando las ovejas. Y con estas ovejas se desplazaba por la montaña. Un día nota un fenómeno raro, que hay la zarza ardiendo, pero no se consumía. Eso era lo que le llamaba la atención. ¿Y por qué no se consume? Se acerca y allí Dios, Yahvé, le dice: he visto el sufrimiento de mi pueblo, lo voy a liberar. Y tú serás mi instrumento. Bueno, todas las dificultades, mira que me van buscando para matarme, como yo voy ahora a la casa del faraón. Pero no temas, yo estaré contigo. Luego mañana vendrá otra lectura muy bonita que a mí me encanta. Es cuando Dios dice su nombre. Pero al menos dime cómo te llamas, dice Moisés a Yahvé. Bueno, mi nombre es Yahvé, que algunos traducen yo soy el que soy. Sin embargo, con un conocimiento más profundo del hebreo, ese verbo tiene el sentido de futuro. Es como cuando nosotros decimos, ya voy, es presente, pero uno piensa ya que eso se va a dar en el futuro, no ahorita mismo. Entonces, el significado profundo de esta palabra debería de ser, nos decía nuestro profesor de Biblia cuando estudiábamos teología: Yahvé, yo soy aquel que los acontecimientos dirán quién soy. Qué bonito. O sea, Yahvé, Moisés no entendió nada en nombre de Yahvé. Entendió que tenía que estar cuidadoso de lo que estaban pasando, de lo que estaba pasando, de lo que pasaría. Entonces, con esos acontecimientos, él iba a saber cómo se llamaba Yahvé. Me encanta este punto. Pero nosotros vamos adelante ahora con el Salmo 102, cuyo estribillo es: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Como fue con el pueblo hebreo que sufría, y misericordioso interviniendo para liberarlo. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso.
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a los pobres, a los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bien, ahora concentrémonos un ratito, pensemos a lo que hemos escuchado en las clases pasadas, sobre todo la de ayer, que daba ciertas normas de cómo leer la Sagrada Escritura, y vamos a continuación con otra charla. Añadiendo a eso. Añadiendo algo a lo que acabamos de oír. Aquí sucede la palabra justicia, sucede lo mismo que con la palabra todopoderoso. Hay el peligro que se entiende mal, el poder de Dios, que es solo potencia de amor. Y en este caso, si decimos justicia de Dios, hay el peligro que entendemos mal esta justicia de Dios. Porque nosotros tendemos a pensar antropomórficamente, a la manera antropomórfica, o sea, a la manera humana, que es la justicia, es más bien vengativa. Agárrenlo y pónganlo en el calabozo por toda la vida, porque ha hecho un delito terrible. Claro, en nuestro mundo, poco a poco saldremos también de esta rudeza, pero sirve, ayuda a educar. Sin embargo, la de Dios no es así. No tiene nada de vengativo. Recordemos la parábola del hijo pródigo. El hijo, el segundo hijo, el que se había comportado siempre bien, había quedado en la casa trabajando, quisiera que su papá usara la justicia. Ha desperdiciado tus bienes, ha puesto la buena fama tuya, papá, por el suelo. Castígalo, hazlo sufrir. Es que tengo 80 años. Habría querido el hijo más grande. Pero Dios, el Padre, que representa a Dios en la mente de Jesús, el Padre simplemente hace fiesta. Simplemente hace fiesta. Y una fiesta grande. Y el hijo incluso
como que dice que estaba dispuesto a ser un trabajador de los cantos y que lo tratara como un trabajador, no como un hijo. El papá ni hace caso a este tipo de discursos. Solo está loco de felicidad porque ese hijo ya no sufre más. Entonces, en todas estas cosas, el problema no es Dios. El problema somos nosotros, que podemos a un momento dado decir a Dios: a mí no me importa nada de tu bondad, no me importa nada de tu misericordia, yo hago lo que quiero yo, me voy y nada. Y el Padre se quedará triste. Entonces el problema es nuestro, que no le abrimos el corazón, que nos alejamos. Y eso también lo que sucede en la confesión. Si nosotros abrimos el corazón con el arrepentimiento y el propósito de enmienda, basta la fiesta. Luego el Padre, en este caso el sacerdote, intervendrá para confirmar que el Padre hace la fiesta contigo. Has venido a confesarte. Y aquí quiero meter un principio importante de moral, muy útil para este tiempo de cerrazón, para este tiempo de pandemia, donde no podemos tener al sacerdote disponible. ¿Cómo hago? He hecho un pecado mortal. ¿Cómo hago? El sacerdote no hay. Esta es la cosa que quiero meter como enseñanza de la moral cristiana. Sin embargo, ni nosotros los sacerdotes instruimos sobre esto, que es tan importante. Esta noche les voy a dar yo una píldora de esto. ¿Estás consciente que has hecho un pecado grave? Sí, estoy consciente. ¿Estás verdaderamente arrepentido y haces el propósito de luchar para no volver a hacerlo? Sí, sí. ¿Con sinceridad? Sí, Señor. Sí, Señor, con sinceridad. Bien. Te enseño la moral cristiana. Tú estás en gracia de Dios. Luego, el gesto corporal del sacerdote que te da la solución, te confirma lo que Dios ya hizo contigo, está muy bien. Entonces hace el propósito que cuando podrás acceder al sacerdote, irás y le dirás también de ese pecado grave. Es como para completar, porque nosotros no somos solo espíritu, somos también cuerpo, y entonces el acto del perdón adquiere más completeza. Sin embargo, lo nuevo, lo importante es que tú has hablado con Dios con toda sinceridad, te has arrepentido y te ha hecho el propósito de que vas a luchar para no volver a pecar. Tú ya recibiste el amor de Dios. Tú ya estás en gracia de Dios. Cuando será posible, completará con el acto corporal del sacerdote que te absuelve.
Y mire, esto vale también para cuando no hay pandemia, pero tú estás de viaje. Tú estás viajando a Europa. ¿Y cómo vas a confesarte? Y luego no sabes la lengua, no conoces si hay una iglesia, si encuentra un sacerdote. Inmediatamente habla con Dios. Te pido perdón, Señor. Prometo, tú ya estás en gracia de Dios y haces el viaje largo a Europa tranquilo, con la alegría de que Dios está contigo y te ha perdonado. Eso vale también por la unción de los enfermos. No se alcanza el sacerdote, no hay ahorita. Bien, ayuden al enfermo a arrepentirse de sus pecados y a hacer el propósito de luchar para no pecar más y que cuando pueda podrá completar con el acto corporal de la solución, cuando pueda. Y ustedes han ayudado a una persona a estar en ese trance del sufrimiento grande, del peligro de muerte, con serenidad, seguro que está en gracia de Dios, ha recibido la gracia de la unción de los enfermos, porque al final lo que cuenta es: a Dios se le adora en espíritu y verdad, decía Jesús a la samaritana. Ahora, diciendo esto, grande del peligro de muerte, con serenidad, seguro que está en gracia de Dios, ha recibido la gracia de la unción de los enfermos, porque al final lo que cuenta es: a Dios se le adora en espíritu y verdad, decía Jesús a la samaritana. Ahora, diciendo esto, no estamos diciendo lo que dicen los protestantes. No. Nosotros decimos que el sacramento es serio. Y el sacramento envuelve el espíritu y el cuerpo. Solo que, como el acto corporal no se puede hacer, yo hago lo que depende de mí, que es el acto espiritual, del pedir perdón y de hacer el propósito de no pecar más. Bonito esto de la misericordia del Señor. Todavía tenemos tiempo, Rubén. Rubén, prepárate a leer Isaías 6, 7. Muy bien. Entonces, escuchemos este pasaje de Isaías. Ahí nos dice cómo Dios nos perdona. Nosotros creemos que haga un drama para perdonarnos. No, muy sencillo. Dale, Rubén, gracias. Isaías 6, 1, 7. Sí. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubren el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Gloria llena la tierra.
toda. Los postes de piedra en la entrada temblaban voz del que gritaba y la casa se llenaba de... Yo exclamé, ay de mí, estoy perdido porque soy hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al rey Yahvé de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón hendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonado y tu pecado borrado. Palabra de Dios. Señor, qué linda que está este pasaje, me encanta. Dios, para perdonarnos, no necesita castigarnos, hacer un drama y a ver, no, tan sencillo, lleno de símbolos este pasaje, pero una cosa central no es un símbolo, es una realidad. El ángel agarra un carbón, porque Isaías dice, estoy perdido. Aquí viene Dios y yo soy impuro. Estoy perdido. ¿Quién sabe cómo me reprochará Dios? Me castigará, me matará. El ángel agarra un carbón, va con él, le toca los labios y le dice, ya no eres impuro, porque tu pecado está perdonado. Como si no hubieses cometido. Y luego el pasaje bonito que sigue y Dios del trono dice, yo tengo que hacer una cosa. Tengo necesidad que alguien vaya a hacer esta cosa. ¿Quién va? E Isaías dice, aquí estoy, voy yo. Qué bello. Qué sencillo el perdón de Dios. Es que de todas las demás cosas somos nosotros que necesitamos hacer tantas cosas porque somos débiles. Pero Dios, que es poder de amor, simplemente es su voluntad como la voluntad de la madre. Simplemente es su voluntad que te ama tanto que simplemente te perdona. No necesita decir la palabra, no necesita decir nada. Simplemente tú estás perdonado. Qué bello. Mire, esta mañana leí que el Papa Francisco tiene mucho de esto. Mucho de esto. El amor de Dios es... El jefe de catástrofe porque nos conoce. No te ama si haces eso, no. Es incondicional. Y aquí la frase es fuerte. Al menos en italiano suena fuerte, porque él ahorita habla italiano. Y dice, Dios nos ama y basta. Eso. Como nosotros decimos, Dios nos ama y punto. No añada más, sí, pero, no. Dios nos ama y punto. Qué bello. Bueno, estas cosas, sobre todo lo de la confesión en tiempo de pandemia y de la unción de los enfermos, cuando uno no puede alcanzar un sacerdote, eso aclárelo bien y divúlguelo, porque hay mucha gente que sufre la angustia de tener el pecado
y de creer que está condenado, ¿por qué no pudo alcanzar un sacerdote? Aclare, explique. No, simplemente usted sea sinceramente, abra sinceramente la puerta de su corazón, de su mente, de su voluntad. Y entonces Dios puede entrar. Y Él entra y arregla todo. Se termina. Bueno, esta es una primera parte. Podemos tener 2 minutos de descanso, porque hemos oído conceptos muy fuertes, muy buenos, muy prácticos para nuestra vida de gracia, para nuestra vida cristiana y también para nuestra vida de misioneros, de apóstoles, de gente que quiere ayudar a los demás. Entonces, 2 conceptos, eso de la justicia y eso, sobre todo, del perdón instantáneo, siempre que nosotros estamos arrepentidos y hagamos propósito de enmienda sincero, eso son 2 conceptos fundamentales, muy importantes, ¿va? Ahora, 2 minutos de descanso. El brazo de Dios no está amarrado a los sacramentos. Se decía cuando estudiábamos teología. Pero nosotros no lo enseñamos, ¿no? El brazo de Dios no está amarrado a los sacramentos. Te perdona directamente. Normal, es un instrumento que te ayuda, por lo tanto no lo desprecias. Pero Él va más allá. En el caso, sobre todo, que no puedas hacerlo el sacramento. ¿Cuántos han llegado? 21. Magdalena, Mariana, Jorge Paz Castillo, Sonia 5, Carlos Salazar, De Cristo. Silvia González, Jorge Villatoro, María Rivas, Pati de González, Angelina Rubí, Rubén, Alicia. Allí dice también cuántos son Sí. grupos. O sea, ahí aparece. Solo dice Sí. No podía llamarlo, ¿verdad? Porque yo la verdad que me esperaba lo peor de lo peor, que estuviera maleado. por ejemplo, Ruby, seguro está la mamá. Rubén tiene la esposa. Entonces posiblemente se llega a 25, 30.
Eso. Estamos hablando. Ya no están. La de El Salvador, ya estaban, creo, en El Salvador. El video que vamos a pasar aquí. Es el video que vamos a pasar. Vamos. Eso. Estamos hablando del amor de Dios. Naturalmente, la finalidad principal es que nosotros empecemos a vivir nuestra vida siempre más en torno a esta actitud de amor que es incondicional. Un amor para todo el mundo. Que esta sea nuestra intención, nuestra voluntad, y lo que estamos aprendiendo, a eso tiene que llevarnos, ¿verdad? Especialmente ustedes, las todos, todas. Y la finalidad es una vida que está trenzada, que está en torno al amor, a este amor de Dios, como el amor de Dios, del cual Cristo es la imagen visible, de manera que nosotros sabemos ya cómo es el amor de Dios, cómo ponerlo en la práctica, hasta dar la vida, ¿verdad? Hasta dar la vida. Perdonar 70 veces 7, etc. Bien. Ahora, alguien quiere saber por qué es importante la geografía en la Biblia. ¿Por qué nosotros le ponemos atención? La geografía es la revelación, es la historia de un pueblo humano que se movía, que iba de un lugar a otro, donde ocurrían cosas, y luego huye a otro lugar donde ocurren otras cosas. Y si nosotros queremos entender estas cosas y las otras cosas, tenemos que saber dónde ocurrieron esta y dónde ocurrieron aquella. Porque la realidad humana es tocada también por la geografía. Incluso yo he podido hacer esta experiencia. Estuve un año estudiando en Inglaterra y he visto la gran diferencia de la geografía de Inglaterra con la geografía italiana. Una diferencia enorme. Uno no se reconoce. Y uno entiende mucho de la personalidad de los ingleses conociendo la geografía. Un lugar donde llueve siempre. Donde no hay grandes montañas. Donde
los frutos son pocos, porque casi no hay el calor del verano. Uno entiende el carácter, la personalidad y por lo tanto la literatura, el lenguaje de los ingleses, mucho conociendo su geografía. Es una isla. Eso también te dice muchas cosas. El espléndido aislamiento hace entender por qué quisieron salir de Europa. Ellos tienen una historia. Bueno, la importancia de la historia la sabemos, pero también de la geografía. Un espléndido aislamiento, lo llaman ellos. Mientras que Europa es otra cosa, otra geografía. Pero esto valía también para el pueblo hebreo. Entonces, cuando se narra de que la gente venía de lejos para conocer a Salomón, la gran sabiduría de Salomón, se dice la reina de Saba, que está a miles de kilómetros, Etiopía. Y entonces dice Jesús, al final será juzgado más severamente estas ciudades que han podido conocer a Jesús todo momento, mientras que esa gente hizo miles de kilómetros para conocer a alguien con la sabiduría de Dios. Es importante saberlo. Jesús nace en Nazaret. Nazaret está a la periferia de Israel, cerca de Siria, la colina de Golán, son las que separan Israel de Siria. Ahí está, nació Jesús, en la periferia de Israel, en un pueblo malfamado. Puede salir algo bueno de Nazaret, dijo San Bartolomé, que acabamos de celebrar. Dijo San Bartolomé, Natanael, a Felipe. Saber que Jesús ha nacido en la periferia de Israel, en un pueblo donde había unas 600 familias, pequeño y malfamado, donde los soldados romanos le tenían el ojo porque allí hacían revoluciones. Ahí nació Jesús. Es interesante. No nació en una capital. Y luego Jesús deja Nazaret, vaga a unos 50 kilómetros aproximadamente, a orilla del lago de Genesaret, del lago de Galilea, donde pasaba el camino del mar. Y entonces ese camino comunicaba a Egipto con los reinos del norte o del este, donde estaba Asiria. Y Jesús no quedó en Nazaret. Para difundir su mensaje, se fue a vivir en Cafarnaúm, que estaba en este camino del mar. Por ahí pasaba un montón de gente. Y que por lo tanto oía hablar a los de Cafarnaúm de Jesús, de lo que hacía, de lo que decía. Y este mensaje se difundía. Saber
que Jerusalén está como a 900 kilómetros, a 900 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó está a 400 metros debajo del nivel del mar. El Valle del Jordán es la depresión más profunda de la geografía del mundo. Y entonces cuando leemos el Evangelio que dice, bajando de Jerusalén a Jericó, son 25 kilómetros y se baja 1.300 metros. Pero sobre todo nos hace entender la cosa cuando recorremos esa carretera y alrededor, a lo largo de esta carretera, es todo desierto. Desierto con las dunas. ¿De dónde salían los asaltantes? Era un camino muy peligroso. Vagaba desde Jerusalén a Jericó un hombre, y luego los sacerdotes que pasan de lejos, porque de ahí, desde el desierto, desde esta duna, salían los asaltantes, recurrían a la artimaña de hacerse el muerto uno, y los que pasaban, si se detenían, los asaltaban. ¿Saben? La geografía hace entender mucho de esa parábola del buen samaritano. Bueno, si uno abre la Biblia, el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, ahí se mira que dice siempre dónde. En Cesarea de Filipo. ¿Qué dice la gente que soy yo? Cesarea de Filipo. El Evangelio también siempre marca la geografía. Ayuda es un elemento de cierta importancia, no decimos el más importante, pero de cierta importancia para entender el mensaje de Jesús. Que la viuda de Sarepta está fuera de Israel, que la mujer cananea de estos días que hemos leído, que dialoga con Jesús, y Jesús le dice, yo he venido para Israel, no para los de afuera. Es que Tiro y Sidón colindan con Israel, pero están fuera. Ahora hacen parte del Líbano. En ese tiempo también estaba fuera. Entonces, que Jesús, fuera de Jerusalén, de Israel, encuentra personas que tengan más fe que lo de Israel, es importante, es interesante. Y eso suscitaba también la envidia, la rabia de los fariseos. ¿Cómo que Yahvé está pensando en otros pueblos y nosotros? Bien, Dios ama a todo el mundo, desde los pañales. Ahora vamos a escuchar este episodio, este video, es el último del primer bloque. Prestemos atención. Paz y bien. Estamos grabando el último video de los 8 sobre la nueva imagen de Dios. Que Dios es amor, solo amor, nada más que amor. No castiga, no se venga, no manda desgracias, no manda la muerte.
todo lo negativo que hay en este mundo es producido por el mal uso de nuestra libertad. En este último video estamos hablando de la misericordia. Miren, misericordar. Estas son las tres palabras latinas de donde viene esta palabra, misericordia, que significa dar el corazón a los miserables. Dios nos ama cuando nos creó, nos ama cuando nos perdona y nos ama, diríamos, sobre todo cuando estamos caídos, cuando estamos por el suelo, vencidos, ya no podemos nada, somos miserables. Bien, el amor de Dios, aquí se puede decir, saca todo su poder de amar, porque ama al más miserable. Nosotros diríamos, al menos digno de ser amado, al menos amable. Para Dios, el menos amable es aquel del cual Él más va a cuidar. Mire qué bonito, qué bonito. Yo digo, Dios nos ama desde los pañales. Es una cosa interesante. Cuando era pequeño, 7, 8, 10 años, mi mamá, que éramos 10 hijos, a cada uno nos asignaba el hermanito más chiquito para poderlo acudir, lavar y, ordenar. Entonces, cuando mi hermanito, del cual yo estaba encargado, se llamaba Silverio. Entonces me decía, Mauro, trae a Silverio. Y yo, con la gana de ir a jugar con los compañeros y de hacer rápida la cosa, agarraba a Silverio, acomodaba lugar. Y había el peligro que Silverio se me cayera. Entonces mi mamá, para que no se cayera, no hubiese la mínima posibilidad de que Silverio se me cayera, me decía, Mauro, desde los pañales, porque agarrándolo desde los pañales, seguro que Silverio no se cayera. Así, Dios nos ama, nos toma desde los pañales. A esta humanidad la ama, la agarra, la abraza desde los pañales. No hay peligro que alguien se quede afuera. Pero es una persona así, repugnante. Es una persona que no vale la pena, que no vale un centavo. El amor de Dios primero es para ella. Imagínense. Primero es para la persona menos amada. Y nosotros a veces decimos, es que yo soy pecador. Dios de mí ni me quiere ver, porque he hecho pecados tan grandes que no es posible que Dios cuide de mí. Hermano, hermana, estamos diciendo que Dios primero cuida de usted. Porque usted cree que sea la menos amable, la criatura menos amable. Dios, aquellas criaturas menos amables, es la que va a buscar primero. Porque es una mamá. Nosotros estamos acostumbrados a pensar a Dios solo papá. No, Dios es papá y mamá. Él tiene esas cualidades que tiene la mamá. Dios es mamá. Como dicen los obispos latinoamericanos en 1999, Dios es padre y madre. Y entonces una madre, cuando regresa del trabajo, entra a la casa, tiene 4 niños, uno de los cuales está enfermido en la cama. ¿A quién va primero a ver? Primero va a ver el enfermido. Es lógico. Este es el corazón de una mamá. Bien, así es el corazón también
de papá Dios, de Dios nuestro Padre y nuestra Madre. Dios es amor infinito, incondicional, gratuito y misericordioso. Su imagen es esta, una nueva imagen respecto a la que nos han transmitido, que era, dicen los obispos latinoamericanos, una caricatura. No nos hacía conocer a Dios, Dios que castiga, que se venga, que manda desgracias, que manda la muerte, que manda castigo. No. Miren, nosotros que tenemos nuestros años, ¿qué decir? Dios nos recogerá así como somos, con nuestra convicción, tal vez con nuestra imagen antigua, que es una caricatura. Pero los jóvenes, estoy hablando a ustedes, los adultos, los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, pero sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, les urge conocer la verdadera imagen de Dios. Un Dios que solo ama, cuyo amor es infinito, incondicional, gratuito, misericordioso. Paz y bien.